A ver, lo primero que hay que decir es que ayer se desarrolló el operativo Evaluación Aprender 2016. Y seguramente los oyentes de La Gráfica, porque mandan a alguno de sus hijos a la escuela, porque escucharon lo que pasa en la radio, porque tienen contacto con la realidad, con las noticias, saben de esto del operativo de evaluación. Claro, acá nosotros nos encontramos con una serie de inconvenientes. Primero, oponerse a un operativo de evaluación hace que desde el sentido común se diga, bueno, lo que pasa es que los maestros no tienen ganas de ser evaluados, tienen miedo incluso de ser evaluados porque saben que no están haciendo las cosas bien. Entonces, si estuvieran tranquilos, no tendrían por qué tener miedo a ser evaluados. A ver, primera falacia. De ninguna manera nosotros tememos ser evaluados, de ninguna manera nosotros rechazamos la evaluación. La problematizamos, nos la cuestionamos. A lo que sí nos oponemos es a una evaluación como la que se desarrolló ayer. Las evaluaciones que se dieron ayer en sexto grado en las primarias y en quinto año en las secundarias eran evaluaciones que eran con multiple choice. Tenía ante cada pregunta 4 opciones, de las cuales una sola era correcta. Y esto ya genera muchos problemas. Porque a todos los pibes de todas las secundarias del país se les tomó la misma evaluación. Y entonces, ¿por qué nosotros en principio estamos en contra de que a todos los pibes de quinto año se les tome lo mismo? Miren, con un ejemplo lo gráfico. La escuela en donde yo trabajo, de la que soy delegado, es una escuela técnica que está en el barrio de Belgrano. En quinto año los pibes no tienen sociales. Y en cuarto año tampoco. No tienen ni geografía, ni historia, ni instrucción cívica. Lo mismo que en quinto, porque como es una escuela técnica en electrónica, ya a partir de tercer año empieza a incrementarse notablemente la carga horaria relacionada con la especialidad de electrónica. Lo mismo que pasa en todas las escuelas técnicas, cada una de acuerdo a su especialidad. Bueno, ayer a los pibes de la escuela donde yo trabajo los evaluaron, hoy los evaluaban en sociales. Ya hay algo ahí que no está del todo bien. Un pibe que hace 2 años que no tiene materias sociales y que además no se le hizo una sola pregunta relacionada con lo técnico. Además hay otra cuestión. Tomar una prueba que evalúe al sistema educativo y concluir, llegar a alguna conclusión a partir de lo que los pibes contestaron es un error metodológico que en la primera semana de pensamiento científico del CBC te ponen un aplazo si uno piensa una cosa de este estilo. Lo que la analogía que hace Eduardo López habitualmente, Eduardo López, nuestro secretario general, me parece que es interesante y pertinente. López suele plantear el siguiente caso. Dice, bueno, imaginemos que nosotros queremos comparar el sistema médico de la ciudad, cómo trabajan los médicos en la ciudad de Buenos Aires y cómo trabajan los médicos en el Chaco. Bueno, resulta ser que en la ciudad de Buenos Aires el índice de mortalidad infantil es más bajo que en el Chaco. Entonces yo de ahí puedo concluir que los médicos de Buenos Aires son mejores que los pediatras del Chaco. Bueno, es evidente que esto está lleno de falacias. Si uno no contextualiza, a lo que se puede llegar es a ver el porcentaje de acierto o de error en algunas de las preguntas. Además, algunas de las preguntas, yo soy profesor de lengua y literatura, vi el examen de lengua y literatura que le tomaban a los pibes de quinto año. Algunas de las preguntas no tenían una única respuesta válida. Dependían de cómo uno las justificara. Por ejemplo, el primer texto era un texto académico-científico que hablaba sobre la posibilidad o la imposibilidad de hacer viajes en el tiempo. Y entonces se daban 4 opciones. Si el texto era narrativo, explicativo, argumentativo o académico. Bueno, depende cómo defina yo a cada uno de los géneros.
sin la justificación, una de las respuestas, y bueno, depende con qué criterio yo defina qué es un texto argumentativo, qué es un texto académico, porque además, por ejemplo, una de las cosas que solemos decirles a algunos profesores de literatura, a los pibes, es que el género discursivo del texto no está en el objeto, sino en el sujeto, no está en el texto, sino en el lector. A ver, Operación Masacre, yo lo puedo leer como una crónica periodística, lo puedo leer como una novela, lo puedo leer como ese género de el non-fiction. Bueno, pero eso no está en el texto, está en el lector. Yo incluso podría leer una noticia de la página de Policiales, de Crónica, como un texto narrativo, y no como un texto periodístico, o viceversa. Entonces, ¿cómo hago yo para meter toda esta discusión en, bueno, no, pero elegí una sola respuesta? Otras cosas que nos parece que a nosotros que fallan profundamente. ¿Por qué estas evaluaciones? ¿Por qué? Fíjense el siguiente caso que podría ocurrir. En dos escuelas secundarias, escuela A y escuela B, en la escuela A y en la escuela B se anotan en primer año 100 pibes. Y empiezan 100 pibes en cada una de las escuelas. A quinto año en la escuela A llegan 5. A quinto año en la escuela B llegan 50. Tomo la evaluación. La escuela A, que tiene solo 5 pibes en quinto año, presenta una cantidad de respuestas acertadas que en promedio es muy superior a la escuela que tiene 50 pibes. Entonces yo de ahí concluyo que la escuela A es mejor. Bueno, también es una falacia. Yo solamente voy a evaluar la capacidad de responder sin tener en cuenta el resto del contexto. En esto no hay salario docente, no hay infraestructura escolar, hasta las viandas que se le dan a los pibes tendrían que ser evaluadas. Nosotros de ninguna manera nos oponemos a la evaluación. Lo que queremos es una evaluación integral, una evaluación del sistema, no una evaluación aislando una variable del resto de todas las variables. Porque después, por ejemplo, el ministerio te dice, bueno, pero nosotros tenemos que llegar a los índices de Finlandia. Y están con Finlandia, que nos tienen ya un poco saturados con Finlandia. Yo no fui a Finlandia. Reconozco, mi máximo acercamiento con Finlandia se da en el desayuno. Ahora, hay videos, hay informes, hay noticias científicas, académicas, sobre cómo es el sistema educativo en Finlandia. Primera cuestión a tener en cuenta. Por ley, en Finlandia están prohibidos los institutos de educación privados. No hay ninguna institución educativa arancelada en Finlandia. Entonces, si a mí me dicen, bueno, a ver, tenemos que ser como Finlandia, bueno, perfecto. Eso también. El periodo lectivo, el ciclo lectivo en Finlandia es el más corto de todo Occidente. Son los pibes que menos tiempo pasan en la escuela. La jornada en primaria es de 3 o 4 horas. Bueno, también eso, porque si no nosotros estamos en la falsa idea, parece una idea más adolescente, ¿no? que científica, que la cantidad es mejor que la calidad. Bueno, está bien, cuando uno tiene 16 años está muy bien eso, pero después pensarlo académicamente, cuanto más tiempo los pibes estén en clase, eso va a hacer que rindan más. Bueno, por lo menos es cuestionable. Si uno quiere ser como Finlandia, donde no hay un solo funcionario del gobierno finlandés que pueda mandar a sus hijos a una escuela privada, porque no existen. Me gustaría saber cuántos son los hijos de funcionarios del actual gobierno nacional que están yendo a alguna institución educativa pública de gestión estatal, sea inicial, primaria, media o terciaria. ¿Acaso vamos a hacer una evaluación del sistema educativo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, y no vamos a contemplar en esa evaluación que, según la propia legislatura, este año hay 11.000 pibes que quisieron anotarse en escuelas públicas y que no les dieron vacante? ¿Se puede hacer una evaluación del sistema educativo sin tener en cuenta eso? Pero además,
hay otra cuestión, que es, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para no caer un poco en lo que pasó durante la campaña presidencial, en esto de, bueno, la campaña del miedo, ¿no? Ustedes están diciendo esto porque están haciendo la campaña del miedo. Quédense tranquilos, no va a haber ranking de escuelas, no se va a privatizar la educación. Esto es una cosa que dicen ustedes pero porque ven teorías conspiradoras en todo. Información que está en internet. Cuando se cerró el centro de la ciudad de Buenos Aires, durante unos cuantos días, hace cosa de un mes, y fue el mini Davos en el Centro Cultural Kirchner, el cierre del mini Davos, pero esto no es que lo sabemos nosotros porque Atilio se camufló y pasó y es información secreta. No, es información que está, uno lo puede buscar, por ejemplo, en el Infobae del 19 de octubre. No, el 19 de octubre es hoy. Infobae de hace cosa de un mes. El título es ¿qué le dijeron a Mauricio Macri los dueños de los 4 unicornios, de las 4 unicornios? Las 4 unicornios son las empresas que en Argentina tienen una cotización bursátil superior a los $1.000 millones. Las 4 empresas más grandes de Argentina, incluso algunas más grandes que YPF ya. ¿Se les ocurre alguna? ¿Cuáles son las empresas que en Argentina valen más de $1.000 millones? Una es, la más grande, Mercado Libre. La segunda, Despegar.com. La tercera, OLX. La cuarta, Globant. Todas empresas informáticas, ¿sí? En el cierre del foro de inversiones que durante 4 días se desarrolló en Buenos Aires, el presidente participó como una suerte de periodista ante los dueños de Mercado Libre, Despegar.com, OLX y Globant, ¿sí? A ver, en el centro de la escena, los dueños, los CEOs de las empresas. A un costadito, el representante del Estado, y les preguntó a estos 4 CEOs cómo son los empleados que ellos necesitan. ¿Qué tipo de empleados necesitan? Bueno, a ver, esto no es archivo secreto, material desclasificado. Es pensar que la educación tiene que estar puesta al servicio de las demandas de las grandes empresas y no priorizando los derechos, las necesidades del pueblo. ¿Cuánta gente puede contratar Mercado Libre? ¿Cuántos trabajadores puede necesitar Mercado Libre para funcionar? Si hay cerca de, depende qué número mire uno, pero entre 50.000 y 100.000 jóvenes que todos los años tienen que entrar al mercado de trabajo. Entre estas 4 empresas van a ofrecer capacidad de absorción a todos esos jóvenes que entran todos los años al mercado de trabajo. O, por ejemplo, Bullrich, que dijo que para pensar en esta evaluación lo que hizo fue preguntarle a las 900 empresas más importantes qué empleados necesitaban. Ni siquiera hablan de trabajadores, de empleados. Entonces, otra vez, ¿qué empleado va a necesitar una multinacional? Un empleado sumiso, que no discuta, que no se organice, que acepte la precarización. Pero después hay otra cuestión. ¿Qué se hace con estas pruebas? Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, lo que se quiere hacer un ranking de escuelas para después priorizar a las escuelas que mejores resultados obtengan. Te dicen, no, pero ¿cómo vas a decir eso si el macrismo nunca va a hacer eso? Bueno, otra vez, La Nación del 31 de mayo de 2013. Boletín de desempeño para escuelas públicas porteñas. Y Bullrich diciendo, en La Nación, no es que esto es un grupo de alucinados de izquierda, sobrevivientes de los 70, que dice, bueno, acá hay una teoría conspirativa. El diario La Nación dice, al explicar el sistema, Bullrich dio 2 ejemplos de los beneficios que se podrían alcanzar. Si la escuela mejora un 10% con respecto al año anterior, podemos darle una nueva biblioteca. Si mejora un 20%, los chicos del 7º grado podrían viajar a Bariloche. Perfecto. Darle premios a los que más respuestas acierten. O sea, fomentar la ampliación de esa brecha. Bueno, a ver,
estas son algunas de las cosas que nos llevan a nosotros a decir, una evaluación como la de ayer es una evaluación falaz, montada sobre falacias. Y por eso hubo tal rechazo en un montón de comunidades educativas. Atilio, vos tenés algunas por ahí para graficar, para ponerle nombre, para anclar lo que estamos diciendo a lo que pasó en escuelas primarias y secundarias de la ciudad. Bueno, tenemos un montón de cifras que han sido relevadas en el día de ayer por los delegados y los responsables de áreas del sindicato, pero podemos decir que el rechazo fue rotundo porque en el nivel medio la deserción llegó al 80%. Por ejemplo, en el Colegio 12 de Villa Urquiza no se hicieron la evaluación y se realizaron asambleas estudiantiles. En el 4 Nicolás Avellaneda, la Escuela Tosco y el García Lorca se entregaron en blanco las evaluaciones como acto de protesta. En la secundaria 6 del Quinto, los alumnos no respondieron al multiple choice y realizaron en cambio distintas actividades en el establecimiento. Mientras que en el nivel primario, podemos decir, antes de entrar al detalle, que alcanzó un 70% el ausentismo de los alumnos que debían realizar la evaluación. Cuando las cosas se hacen a la fuerza, cuando no hay consenso, cuando se busca imponer, bueno, se llega a estas situaciones. Insisto, no solo no nos oponemos a la evaluación del sistema educativo, nosotros queremos una evaluación del sistema educativo que contemple todas las variables, que lo evalúe como sistema y no aislando una variable del resto, porque eso no es evaluar un sistema. En un sistema las variables están interrelacionadas, una cosa depende de la otra. Eso es un sistema. Si yo voy a evaluar el sistema educativo solamente a partir de una variable, bueno, no puedo llegar a ninguna respuesta que, a ver, ¿para qué va a servir? Porque esto ya está dicho de antes. El ministro dijo hace poco, el ministro de Educación de la Nación, el licenciado en sistemas, Esteban Bullrich de Pueyrredón, que algo de sistema tiene que saber, siendo licenciado y habiendo hecho másters en universidades de Estados Unidos, dijo que el sistema argentino no sirve y lo que se repite es que 1 de cada 3 jóvenes no comprenden lo que leen, como si fuera una cuestión exclusiva de los jóvenes. Frente a eso, nosotros lo que decimos es que puede ser cierto que 1 de cada 3 jóvenes no comprenda lo que lee. También es cierto que 1 de cada 2 adultos no comprendió lo que se dijo en el debate presidencial. Hasta las 4 de la tarde seguimos en Tenemos Tarea. Dale, Juli.